tenerte con nosotros hoy. Buenas tardes, Santiago, para hablar de tu nuevo libro, La verdad sea dicha. Libro nuevo, pero creo que no el último. Me has hablado de que tienes una novela recién salida a la luz. Buenas tardes, Pilar. Pues sí, muchas gracias por invitarme a tu programa, al que bien le podríamos aplicar el título de mi libro, porque aquí se dice la verdad y libremente, que es la única forma en que la verdad pide ser dicha, ¿no? Y sí, tengo recién publicada una novela, además de este libro, han coincidido. En fin, no son gemelos, pero en fin, el parto ha sido casi simultáneo, ¿no? Se titula Días de tormenta, de la que seguramente, si quieres, hablaremos en otra ocasión. Así lo haremos, Santiago, porque lo he leído las partes que he tenido tiempo de leer, me ha encantado y próximamente lo habré leído ya completo y tendremos ocasión de darla a conocer a nuestros oyentes. Por lo que se ve, eres un autor prolífico. ¿Cuántos libros llevas publicados? Pues con este son 12, pero tengo otros tantos en colaboración y también como responsable de la edición, ¿no? Ahora mismo podría publicar 2 o 3 más, aparte de los que están en mi cabeza así como a la cola, esperando que les dedique el tiempo necesario para su alumbramiento. Sí, tienes razón, la verdad es que tengo cierta facilidad para escribir, aunque siempre me ha preocupado mucho más la calidad que la cantidad, ¿eh? No me gustaría que se me valorara al peso, como ocurre con algunos famosos escritores. A mí me hizo mucha gracia una foto que vi en una ocasión del recientemente fallecido Francisco Rico, en la que aparecía con los 2 tomos del Quijote al hombro, que parecía un butanero, ¿no? En fin, bueno, la verdad es que Cervantes no escribió mucho y él lo explicó, que dice, dejé la pluma porque tuve otras cosas de qué ocuparme. Ahí lo dejo. Muy bonito, muy bonito. Sí, un escritor tiene que tener una vida intensa, llena de experiencias, porque si no, por mucho que lea, si no ha experimentado, no ha vivido la vida, difícilmente podrá plasmar parte de su conocimiento en las novelas, en los escritos, etcétera, ¿no? No, se verá algo impostado, no algo tan real y auténtico. Bueno, pues Sí. antes de continuar con nuestra entrevista, vamos a recordarles algunos de los méritos que distinguen a nuestro invitado de hoy. Santiago Trancón es doctor en Filología Hispánica y ejerce con éxito de poeta y novelista, crítico de teatro y literatura, investigador, filósofo y amigo de sus amigos. Imprescindible como libro de referencia es su teoría del teatro o su investigación sobre Cervantes y el Quijote. Muchos de ustedes lo recordarán porque grabó recientemente para nosotros en Es Radio Alicante la serie Al habla con los clásicos que tanto éxito ha tenido entre nuestra audiencia. Pero aparte de sus libros, ha publicado cientos de artículos en numerosos periódicos y revistas desde que se iniciara a principios de los 80 en la mítica revista El Viejo Topo y luego en Ajo Blanco. Fruto de esos artículos es el libro que hoy nos convoca, La verdad sea dicha. Voy a enseñar un poquito la tapa, la portada de tu libro, a ver si se ve bien, porque a veces eh, mm, con el foco de zoom se nos despista un poco. Pero bueno, yo creo que nuestros oyentes lo habrán podido ver. Bien, pues cuéntanos de qué va este libro, Santiago. Yo sé que, Pilar, hablas con el corazón y tus palabras siempre son sinceras y nacidas de la amistad, lo que te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, de la amistad y la convicción, que nada tienen que ver con la adulación, porque aquí, como sabes, Santiago, no rendimos pleitesía a nadie. Lo sé, lo sé. Y es algo digno de destacar en estos tiempos en que, por un lado, vemos cómo se está degradando cierto periodismo porque se pone al servicio de quienes mandan y pagan, ¿no? Y por otro, cómo la censura es cada día más descarada contra quienes defienden la verdad por encima de ideologías y de partidos. Ujú. Entramos así en tu libro, pues.
que recoge una selección muy cuidada de los mejores artículos que has publicado en los últimos 10 años, en medios tan diversos como El País, El Mundo, Libertad Digital o La Nueva Crónica. Y son nada menos que 205 artículos que ocupan 500 páginas. Si vemos la proporción, podemos deducir que son artículos breves, la mayoría de 2 páginas, lo que facilita la lectura, una lectura siempre amena, fluida, entretenida, pero llena de contenido original y a veces sorprendente. ¿Qué te llevó a agrupar en un libro esta selección de tus artículos? Pues mira, primero el darme cuenta de que los artículos tenían un interés que iba mucho más allá de las circunstancias en que fueron escritos. Que no era necesario conocer las referencias concretas para poder leerlos con provecho y disfrutarlos. Yo soy muy crítico con lo que escribo. Creo que escribir es el acto casi más responsable que hago en mi vida, ¿no? Pero descubrí el valor literario de estos artículos. Recordé que el artículo periodístico alcanzó con Larra pues un valor literario extraordinario y luego ya siguieron autores como los de la generación del 98, por no citar, bueno, no ya de autores de hoy, sino a Chávez Nogales o a Umbral, ¿no? Ese es el inicio de valorar estos artículos. Es cierto, y quizás hoy se ha perdido ese empeño literario y se escriben los artículos con más superficialidad y con menos rigor, ¿no te parece? Sí, hoy la prisa, la sobreinformación, el tener que estar siempre a la última en todo, esto lleva a la desaparición de ese periodismo reflexivo que es imprescindible, ¿no? Para, no sé, entender el mundo en que vivimos, ¿no? E- es- Y sí, Sí, sí. Vamos, que no da la impresión de que has escrito esos artículos por obligación ni con prisas, y da la impresión de, pues eso, de autenticidad, de que no sí, eres... es cierto lo que dices. La primera impresión que yo he tenido al leer el libro pues fue esa, ¿no? De que el libro podía recuperarse para un lector normal, ¿no? Porque la lectura se hace ahora mucho más rápido, mejor en un libro que en el papel, ¿no? El libro, ¿qué hace? Realza el texto, pone de relieve lo que el texto tiene de bueno, por eso es un riesgo publicar el libro siempre, porque también pone mucho más visible todo lo malo. ¿Eh? Claro. Porque no leemos por igual un libro que un texto en una pantalla y ni siquiera en la hoja de un periódico. La atención, incluso las zonas del cerebro que se activan, son distintas, ¿no? Al presentar los artículos en forma de libro, eso permite leerlos con la atención, la calma, la continuidad y la libertad que el libro ofrece. Sí, y la gran variedad de temas que aparecen en el libro es otra de las cosas que más me han sorprendido, porque tocas muchos palos, hablas de todo, de lo divino, lo humano, como ya lo apuntas en el prólogo, pero eso no produce la sensación de dispersión o de desorden. Eh, Entiendo que en tus artículos recoges controversias, humor y sátira y reflexiones políticas que escandalizan, pero sin perder tu elegancia habitual, Santiago, que te caracteriza. Una destreza que sobresale en los títulos, en su concreción, que son cortos. Es difícil titular los artículos y a la vez tremendamente inspiradores y sugerentes. ¿Cómo haces los títulos? ¿Cuál es tu fórmula? ¿Se han de hacer malabarismos para que la concisión revele la vida secreta de las palabras y de lo que quieres decir a continuación en los artículos? ¿Cómo lo consigues? Es una aguda observación, Pilar. En efecto, el libro no es una mera acumulación de artículos. Frente a la aparente dispersión hay un orden profundo. El libro está compuesto a modo de un tapiz, como digo en el prólogo también, que exactamente digo que con todo el cuidado que requiere el trenzado del hilo discursivo. Y hay que recordar que texto alude etimológicamente a tejido. Es un entretejer de palabras, de ideas y de conceptos para acabar componiendo, como en este caso, un cuadro global que refleja la realidad en que vivimos. El libro forma un todo, en el que unos artículos
se iluminan con otros y se complementan. Como te he oído en el vídeo de presentación que has hecho, tu libro se fundamenta en dos conceptos básicos muy necesarios, creo hoy, pero que están pervertidos, cuando no negados y hasta despreciados. Son los conceptos de verdad y el de bien. ¿Podrías explicárnoslo un poco? Así es. Son conceptos fundamentales sin los cuales es imposible organizar ninguna sociedad y ni siquiera sería posible la propia supervivencia, ¿no? Toda sociedad necesita un acuerdo básico sobre qué es la verdad y el bien. Sin ellos todo se desmorona. Un acuerdo básico de que la verdad es lo contrario de la mentira y el engaño y que también no es lo mismo que la opinión, la creencia, el bulo, la suposición, ¿no? La verdad ni es plural, ni es relativa, ni es subjetiva, por más que se repita, ¿no? La verdad es una, objetiva y social, ¿eh? Por más que podamos describirla de distintas maneras, con muchos matices y aspectos, todo lo que queramos, pero eso no es, por tanto, la verdad algo opinable, cambiable o modificable al gusto o capricho de cada cual, no, la verdad es la constatación de la realidad, la confirmación de los hechos, la objetividad de las acciones. En eso no puede haber discusión independientemente de cómo lo contemos, lo expliquemos, lo interpretemos, etcétera. Lo has explicado muy bien, Santiago. Algo parecido podemos decir del bien. A mí me gustó mucho un artículo que titulas Del mal, la maldad y los malvados, donde dices, entre otras cosas, que, entre comillas, son palabras de Santiago, no podemos definir ontológicamente el mal, pero sí la maldad, que es cosa humana. Causar de forma consciente y voluntaria daño y sufrimiento a los otros, pudiendo no hacerlo, eso es maldad. Y más adelante comentas, preferimos creer que somos naturalmente buenos, porque es más tranquilizador. Y por eso nos cuesta tanto aceptar la existencia de asesinos, ladrones, torturadores, mentirosos, déspotas, perversos, caraduras y psicópatas. Pero a verlos, haylos. Disculparlos, ignorarlos o perdonarlos no nos hace mejores personas. Quien consiente o acepta la maldad acaba siendo cómplice y responsable de ella. Y continúa Santiago, conviene tener estas ideas claras cuando nos encontramos alrededor con tantos ejemplos de maldad, perversión y envilecimiento. Cuanto más poder, mayor es el grado de maldad. Haga el lector la lista de los que hoy, desde el poder, actúan causando un inmenso daño, dolor y sufrimiento a sus ciudadanos, causando el mal. El mal es siempre y en sí mismo algo irreparable. Excelente Mm. texto, Santiago. Pues sí, puede parecer que hablamos de cosas muy abstractas, ¿no? Pero nada, tiene mucho que ver con la realidad en la que estamos sumergidos hoy. Te pongo un ejemplo, mira, casi deslumbrante, ¿no? Diego Rubio es el nuevo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ¿no? Sí, sí, sí. Este individuo inició su carrera con una tesis que se titulaba La ética del engaño. No un análisis o una teoría sobre el engaño, no, la ética del engaño. El engaño convertido en principio ético, o sea, como algo positivo, ya en el título. Y luego ya defiende que el engaño es pues un elemento modernizador de la política, que no importa para nada la verdad o la mentira. Esto es una tesis, sino que lo que perciba o crea el ciudadano. ¿Y qué percibe y crea un ciudadano? Pues lo que el poder y los medios de comunicación y manipulación hacen que crea y perciba, nada más, así está claro, ¿no? Por tanto, mentir y engañar para este individuo es algo bueno, es casi el arte de la política. Dice textualmente, el engaño forma parte de muchas formas positivas de la vida social. ¿Eh? Bueno, pues este tipo es el que orienta al presidente Sánchez para que aprenda a mentir y a engañar, pues si no sabe hacerlo del todo bien, ¿no? En fin, es que ya ni lo ocultan, ¿no? No.
no han caído en la perversión del marketing político, que se ha sofisticado mucho y que en definitiva es el arte de la manipulación. O sea, no es el arte de vender una idea con el propósito de que sea más atractiva o que se pueda entender mejor. Es directamente una forma de manipular las mentes de las personas bien dispuestas a escuchar los discursos políticos, ¿no? Vamos, que no mienten y que no engañan por error, por ignorancia o que cambian de opinión, sino que lo hacen a conciencia, sin dudar ni tener remordimiento alguno. Piensan que la verdad no existe y por tanto tampoco existe el bien. Esos principios no les importan para nada, solo importa su relato y lo que ellos dicen, ¿no? Mm. Así es. Mira, te pongo un ejemplo de un tema que es recurrente en el libro, el del separatismo. Eh, si yo digo que los indultos y la amnistía afianzan la convivencia en Cataluña y la democracia en España, pues esto es así, aunque todas las evidencias, la realidad de los hechos demuestren lo contrario. Nada, nada, no hay más. Quien lo niega, además, es un facha ultraderechista. Bueno, pues así funciona, ¿no? Mira unas palabras textuales que escribe este señor y defiende. Dice, la hipocresía es un valor social admirable en las relaciones personales. Serán las suyas, válgame Dios. Dice, salvo cuando tiene utilidad, yo no creo que haya que decirle a la gente la verdad. Pero bueno, es que es de una desfachatez tremenda, ¿no? Esto, ¿Qué esto es utilidad, la utilidad para ellos, ¿no? Es tremendo, ¿no? Bueno, como sé En fin, que tienes también conocimientos de filosofía, de hecho tienes publicadas cuestiones, libros mayores, en tesis sobre filosofía, ¿no? De lo que hablaremos también, pero yo creo que, y te invito a que centremos el tema de la verdad y el bien y le dediquemos un programa en debate con filósofos como tú, que sean divulgadores perfecto. al mismo tiempo y que hagan este tema entendible y las diferencias entre mentira y engaño, por ejemplo, que es una sutileza, pero es importante tenerla en cuenta, ¿no? Pues Bueno, sí, sí, es interesante. sí, así Cuando que quieras. te paso el testigo y quedas convocado para un debate con personas que Mm, estoy pensando, teniendo ahora en la cabeza un profesor de filosofía, Gorriarán, por ejemplo, muy que bien, perfecto. también ha participado en alguno de nuestros programas. Pero bueno, ya lo comentaremos fuera de micrófono y lo haremos. Es Muy un bien, tema, es un tema fundamental. claro que sí. Ujú, Más y más hoy en día. Hay ujú. muchos más temas interesantes en el libro que has escrito de La verdad sea dicha, pero hay algunos que me han chocado especialmente, como cuando hablas de la infancia de Pujol y Hitler, un poco al hilo de tus conocimientos filosóficos, pues también están relacionados con esto, ¿no? ¿Cómo crees que las experiencias difíciles en esta etapa infantil nos afectan a lo largo de la vida? ¿Son como cicatrices del alma, por ejemplo? Son síntomas que podemos interpretar, como lo que cuento de Pujol o de Hitler, ¿no? Curiosamente coinciden en este caso, en el análisis que hago, ¿no? De Hitler explico que fue maltratado física y psicológicamente por su padre y que el médico de familia pidió consejo nada menos que a Freud y pidiéndole hablándole de la conducta extraña de este chico antisocial, muy rara. Y entonces Freud, ¿qué hizo? Le recomendó que ingresaran al niño en un instituto de salud mental en Viena, ¿eh? Bueno, este encuentro entre un judío como Freud y el futuro asesino de más de 6 millones de judíos es asombroso e inquietante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si le hubieran hecho caso, ¿no? A Freud, ¿no? No le hicieron caso. Y entonces, por eso reflexiono yo en ese artículo de la infancia de Hitler o del niño Hitler, ¿no? Que la vida es una cadena imprevisible de cruces, enlaces, encuentros y desencuentros, ¿no? Y en el caso de Pujol, pues cuento también como a los 12 años, curiosamente, sufrió un trastorno obsesivo compulsivo y tuvo que ser atendido por un psiquiatra famoso, ¿no? Y le puso en manos este psiquiatra de un cura, porque era un tema medio religioso lo que había por medio, de un cura amigo que hizo de psicoterapeuta, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque el niño Pujol confundía el Santísimo Sacramento, nada menos la Sagrada Hostia y todo esto,
creía que confundía todo eso con imágenes de contenido coprológico y erótico, dice el psiquiatra este. Mezclaba las imágenes, tal. Incluso escribió un libro, este Niños psicópatas, este psicólogo, este Sí. psiquiatra, ¿no? Moraga se llamaba, y entonces decía también, entre otras cosas, que Pujol confundía a Jesús con Judas y creía que todo lo que pensaba era pecado. En fin, hay ahí un filón de pensamiento. Curiosamente, la conducta posterior de Pujol, como parece que estaba escrita en este primer trastorno psicopático, mezclando religión, dinero, lo coprológico, es una cosa interesantísima, ¿no? Para estudiar desde el punto de vista de eso, de la infancia, lo psicoanalítico, en fin, lo que tú insinúas. Sí, sí, bueno, has dado el nombre del libro, el nombre del autor, quiero decir que es una información contrastada, pero Sí, hasta a mí sí. me sorprende porque mira que yo conozco, he seguido la trayectoria de Pujol y nunca había tropezado con este libro con esta información que nos trasladas ahora y que es muy reveladora de lo que vino después. Bien, Ujú. pues eso me recuerda a otro de tus artículos que me ha sorprendido, que titulas Fálicos o escatológicos. Leo un fragmento que es la mejor manera de que los oyentes se hagan una idea del interés de tu libro. Entre comillas, empiezo a hablar de lo que escribes, Santiago. De acuerdo con su descripción, se refiere a Freud, de dos de los estadios fundamentales del desarrollo humano, la fase NL y la fase fálica. Vale. Sí, yo me atrevo a Fase, dividir la es la fase fase anal, anal. sí, y la fase Sí. fálica. Yo me atrevo a dividir las culturas en dos grandes grupos, las culturas escatológicas y las fálicas. La cultura no es ninguna identidad o esencia étnica, biológica o metafísica. La cultura es un conjunto de modos de comportamiento, modelos de sentimiento, de pensamiento, de relación, de placer, de autocontrol. La fase anal es decisiva para la socialización, en palabras y en la investigación realizada por Freud. Del modo como se supere esta fase, va a depender en gran parte nuestra relación con la materia y todos sus símbolos, y especialmente con el dinero y los bienes materiales. La fase fálica, continúa Santiago, a su vez, es decisiva para la relación con el otro. Hay culturas que quedan fijadas en el placer de la fase anal y no tenemos que confundir esto con homosexualidad, porque no tiene nada que ver en las teorías de Freud, y otras se centran más en el placer fálico y no confundir con el machismo. No tengo espacio para Eh, desarrollarlo, comenta Santiago, y lo deja ahí para los que se atrevan a pensarlo, y la afirmación de que la cultura catalana tiene mucho que ver con una de esas pulsiones, mientras que la cultura española tendría que ver con la otra. ¿Es así, Sí, Santiago? bueno, son reflexiones profundas que tienen cierto interés, pues para ir más allá de lo superficial cuando analizamos una cultura, un modo de ser, el comportamiento, que a veces hay detrás ocultos, pues cosas que son normales en la evolución humana, pero que condicionan luego el comportamiento, ¿no? La pasión por el dinero, lo material, lo físico, está obligada, según Freud, totalmente a cómo se supera o no la fase anal, ¿no? Bueno, ahí dejamos esas cosas. Lo cierto es que es importante ver cómo, para reflexionar sobre cualquier cosa, sobre todo en el ámbito político y cultural, todos los elementos racionales son importantes. En este caso, el psicoanálisis, que yo estudié con Óscar Masota en Barcelona, pues me abrió la puerta a entender mucho mejor la cultura catalana, y a partir de ahí conocer también la política catalana. Por cierto, que coincidí con Federico Jiménez Los Santos en ese estudio, en esos, vamos, esos clases que recibimos de Óscar Masota de psicoanálisis, porque también Federico estudió con Óscar Masota, ¿no? Y esto me lleva pues a entender otras muchas cosas, como el atentado que sufrió Federico, la interpretación que hice y tal, en algún artículo
que hice al poco tiempo del atentado de Federico, que titulé "De momento no te vamos a matar", que era lo que le dijeron a Federico cuando le secuestraron y le dieron un tiro en la pierna, ¿no? Pues coincidió con eso, ese mundo, ¿no?, de reflexiones y de donde estábamos metidos, que nos llevó también a escribir, a mí me llevó a escribir el manifiesto de los 2200, y que luego pues Federico también encabezó y defendió, y como consecuencia pues sufrió ese atentado. Está Mm. dentro de ese contexto, digamos que los artículos y lo que reflexiono sobre la política siempre tienen cierto fundamento en teorías científicas serias, y ahí es por donde podemos entender muchas veces lo que de otra manera pues nos resulta incomprensible. El manifiesto de los 2300 es un hito en la historia de lo que han sido la historia de España y concretamente la relacionada con las autonomías, los nacionalismos. Es un referente. También tendremos que dedicarle otro programa a la que me gustaría invitar a Federico Jiménez de los Santos y algunos de los firmantes relevantes del manifiesto, porque desentraña, fue un hito y un punto de partida de todo lo que vino después. En este sentido, pues os anticipasteis en 40 o 50 años a lo que ha ocurrido y el estado en el que estamos inmersos ahora, ¿eh? Bien, pues son tantos los temas de que hablas en tu libro, los títulos tan sugerentes y atractivos, que podríamos dedicarle 20 o 30 sesiones y no acabaríamos de desentrañarlos y demostrar el interés que tienen para quien quiera no solo tener ideas claras sobre la realidad social y política en que vivimos, sino para quien quiera disfrutar con una lectura amena, entretenida y, para mí, apasionante. Y para finalizar, Santiago, ¿qué mensaje principal te gustaría que los lectores se llevaran de tu libro? Pero mira, que no renuncien nunca a buscar la verdad, a defenderla sin miedo, por encima de creencias, de cualquier ideología, incluso de la presión social que todos sufrimos, incluso de los amigos o de quien sea, ¿no? Que piensen por su cuenta y riesgo. Eso es lo más importante. Que sean muy críticos y conscientes de las influencias que nos rodean, pues para que acabemos aceptando como natural la mentira, el engaño, la hipocresía, en fin. Por supuesto que lean mi libro y estoy seguro que no les va a defraudar. Efectivamente, no les va a defraudar porque van a tener argumentos importantes, importantes matices en la complejidad de la vida que estamos viviendo para combatir esa presión que pueden sentir los que piensan por su cuenta ante personas que cuando no tienen argumentos, pues caen en el insulto. Y entonces, para que puedan aguantar esa presión y responder con argumentos, está tu libro, que recuerdo, La verdad sea dicha, y que muestro la portada aquí, creo que se ve, ¿verdad? Esta es la portada del libro. Muy bien, pues muchas gracias, Santiago, por compartir tus pensamientos y reflexiones con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo, como siempre. Igualmente, muchas gracias a ti, Pilar. Hasta pronto. Hasta pronto.